Estimados estudiantes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Patricia Villagrán y soy docente de la Cátedra de Nutrición Básica. En este encuentro es para acompañarlos en el desarrollo del trabajo práctico número 4, en el cual vamos a realizar ejercicios para determinar el requerimiento energético en distintos momentos biológicos. En este caso, embarazo, lactancia, lactantes y niños. ¿Cuáles son los objetivos que nos planteamos para este trabajo práctico? Vamos a reconocer las tablas a utilizar y vamos a adquirir destreza en el cálculo de las necesidades energéticas según diferentes momentos biológicos. Para ello vamos a utilizar diferentes materiales, muchos de ellos ya los empleamos en el trabajo práctico anterior, ¿sí? Por lo cual vamos a mostrarlos sin hacer mucho detalle. Una de las tablas que habíamos empleado era la tabla de clasificación de índices de masa corporal de la OMS, la ecuación para estimar la tasa metabólica basal según el peso. Recordemos que en esta tabla debíamos ubicarnos en la columna de kilocalorías, kilogramos días. Tenemos que tener en cuenta si se trataba de varón o de mujer, y tenemos que ubicarnos también en el grupo etario que corresponda, ¿sí? También lo que vamos a emplear sería el costo energético de las actividades, que también estaban diferenciadas por sexo, en varones y en mujeres, y que nos daban los datos de promedio y de rango del costo energético de las actividades. También vamos a utilizar la clasificación de los niveles de actividad física, donde encontramos distintas categorías, ya sea sedentario, liviano o también denominado ligero, actividad moderada, vigorosa o actividad intensa. También vamos a utilizar la ecuación polimodal cuadrática, que se diferenciaba si se trataba de niños o de niñas. Vamos a utilizar la tabla de requerimiento de energía para varones y mujeres con 3 niveles de actividad física, que ya la habíamos presentado en el práctico anterior, donde podemos identificar diferentes columnas en función de la actividad física que realizaba el paciente, que para ingresar a la tabla necesitábamos ubicarnos en la edad del paciente, y que para este grupo etario con el cual vamos a trabajar solamente encontramos datos en la columna de actividad física moderada, ¿sí? Cuando hablo de un grupo etario, hablo del grupo etario menor de 5 años. Recordemos que tenemos una tabla diferenciada para varones y una tabla diferenciada para mujeres. También vamos a utilizar la tabla promedio de ganancia de peso para varones y mujeres de 1 a 17 años. Para ingresar a la tabla debemos ubicarnos en la columna de edad del paciente, se diferencia varones y mujeres, y para extraer un dato debíamos ubicarnos en la columna de gramos por día en función de la edad del paciente, ¿sí? Recordemos que esta tabla la utilizábamos para realizar el cálculo del adicional por crecimiento, ¿sí? Podíamos emplear esta tabla para realizar el adicional, podíamos utilizar el factor de crecimiento, que es de 1,01. En este caso, la nueva tabla sería la de requerimiento de energía de lactantes, donde podemos observar la edad de los niños expresados en meses, desde 1 a 12 meses, los distintos tipos de alimentación. La primera columna sería de lactancia materna, fórmula láctea o ambas, ¿sí? Nos ubicamos en el sector de la tabla que nos da la información en kilocalorías, kilogramos días. Podemos ver que hay una diferenciación por sexo, varones, mujeres, o podemos utilizar un valor promedio. Y para poder resolver los ejercicios que se plantean en el trabajo práctico número 4, lo que vamos a hacer van a ser desarrollar cada uno de los ejemplos. En este caso vamos a hablar del caso de Jazmín, que es una mujer de 32 años, que en este momento cursa el 4º mes de embarazo, ¿sí? Figura un peso inicial de 56 kilogramos, tiene una talla de 165 centímetros. Jazmín trabaja 8 horas 5 veces a la semana en una oficina como mecanógrafa, realiza tareas domésticas todos los días, cuida a sus niños, practica danzas aeróbicas de baja intensidad 2 veces a la semana y duerme 7 horas por día, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos
debemos hacer? Para poder realizar el cálculo del requerimiento energético de una embarazada, debemos primero partir de la valoración del estado nutricional de la misma. Para valorar el estado nutricional, en este caso de Jazmín, se utiliza siempre el peso inicial de la embarazada, si ella no estuviera atravesando algún momento biológico en especial. En este caso, el peso inicial de Jazmín es de 56 kilogramos. Entonces hemos dicho que como primer paso era valorar el estado nutricional a través del índice de masa corporal. Utilizamos la fórmula de índice de masa corporal, reemplazamos los datos recordando de que la talla debe estar siempre expresada en metros, ¿sí? En este caso el ejercicio me decía 165 centímetros, yo debo correr 2 lugares la coma y obtengo un valor de 1,65 metros, ¿sí? Al relacionar el peso con la talla al cuadrado, obtengo que el índice de masa corporal de Jazmín es de 22,05 kilogramos sobre metro cuadrado. Para poder valorar el estado nutricional me remito a la tabla de la OMS, recordando además de que el peso normal se ubica en el rango de 18,5 a 24,9 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Ubicamos el dato de índice de masa corporal de Jazmín y observamos que Jazmín presenta un estado nutricional normal. Posterior a ello, debemos estimar la tasa metabólica basal, recordando que el grupo etario de Jazmín correspondería a desde 30 a 60, sabiendo que ella tiene 32 kilogramos. Reemplazamos la fórmula y obtenemos que la tasa metabólica de Jazmín es de 1.333,16 calorías por día, ¿sí? Posterior a ello, calculamos el nivel de actividad física, ¿sí? Habíamos dicho en el video anterior, en el video explicativo anterior, que si el ejercicio me da todos los datos de las actividades que realiza la paciente, las horas que le dedica y las veces a la semana de cada una de las actividades que me plantea, me está orientando de que el ejercicio se debe resolver con el método factorial. En el caso de Jazmín, la única actividad que tiene estos 3 datos, o sea, qué es lo que hace, cuántas horas y las veces, es el trabajo, ¿sí? Sin embargo, el resto de las actividades solamente las menciona, pero no me dice las horas ni las veces, ¿sí? O solamente dice veces y no las horas. Y yo para poder aplicar el método factorial necesito que cada una de las actividades esté detallada con hora y veces que la realiza. Por ello, en este ejercicio nos vamos a inclinar por realizar el cálculo ligero, ¿sí? Utilizando las categorías. Luego de realizar la lectura del caso, nosotros definimos que Jazmín presenta una actividad ligera, por lo cual de la categoría de ligera, el rango que presenta de 1,40 a 1,69, lo que hicimos fue obtener un promedio de este valor. El promedio de la actividad ligera, sumar 1,40 más 1,69 y dividirlo por 2 es de 1,54. Relaciono este dato de tasa metabólica basal por nivel de actividad física y obtengo un valor de 2053,06 calorías por día. ¿Sí? Si ustedes se pueden observar de que venimos tratando a Jazmín como si ella no estuviera en algún momento biológico en especial, ¿sí? Ahora debemos proceder a realizar ese adicional por trimestre de embarazo. Nos repetimos a la tabla, podemos identificar que tenemos adicionales según trimestre de embarazo, y como Jazmín se encuentra en el 4º mes de gestación, podemos decir que ella se encuentra en el 2º trimestre de embarazo, ¿sí? Entonces, lo que yo le debería adicionar al requerimiento energético serían 285 calorías. Al realizar esa suma, obtengo y puedo concluir que Jazmín es una embarazada de 32 años que presenta un estado nutricional normal,
que tiene una actividad ligera y su requerimiento energético es de 2.338,6 calorías por día. Continuando con otro ejercicio que también ustedes tienen en el trabajo práctico que resolver, el caso de una mujer en periodo de lactancia. Para ello le presentamos el caso de Rebeca, que tiene un bebé de 5 meses. Rebeca tiene 25 años, tiene una talla de 1,68, tiene un peso actual de 68 kilogramos y un peso inicial de 64 kilogramos. Trabaja 10 horas, 5 veces a la semana como docente, sentada en el escritorio, preparando clases, asiste a capacitaciones virtuales. Realiza tareas domésticas todos los días, 130 minutos, juega al vóley 1 hora 3 veces a la semana y duerme 8 horas por día. Menciona además que tiene una secreción láctea de 800 mililitros de leche por día. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Valorar el estado nutricional por índice de masa corporal, ¿sí? Realizamos el reemplazo en la fórmula y obtenemos que el estado nutricional de Rebeca se encuentra en un estado normal, porque se ubica en el rango de 18,5 a 24,9. ¿Sí? Posterior a ella, estimamos la tasa metabólica basal, también considerando el peso inicial. ¿Sí? Rebeca se ubica en el rango etario de 18 a 30 años, reemplazamos la fórmula y obtenemos que el valor de tasa metabólica basal corresponde a 1.435 calorías por día. Ahora bien, debemos calcular el NAF o nivel de actividad física, ¿sí? El ejercicio, al darnos las actividades, las horas y las veces, me está orientando en que debo aplicar el método factorial. Realizamos la tabla, un detalle de las actividades, vamos a calcular el tiempo, vamos a hacer el ejemplo de docente. Ella trabaja de docente 10 horas, 5 veces a la semana. Multiplico 10 por 5, obtengo un valor de 50 y siempre ese resultado lo tengo que dividir por los 7 días de la semana. Yo obtengo un valor de 7,14 que lo registro en la columna de tiempo. Me remito a la tabla de costos de actividades diarias, identifico que el valor que la actividad se asemeja a sentado en el escritorio, observo de que en la columna de mujer no hay datos, por lo cual recurro al dato que se expresa en varones, ¿sí? Que es de 1,3, lo registro en la columna de gasto energético, y para completar la última columna lo que debo hacer es multiplicar el valor de tiempo, que es 7,14, por el valor de gasto energético, que es 1,3, obteniendo un valor de 9,28. Y de la misma manera procedo con el resto de las actividades, ¿sí? Vamos a hacer el ejemplo de tareas domésticas, solo por el hecho de que el dato se encuentra expresado en minutos, ¿sí? Recordemos que para transformar los minutos en fracción de hora, debemos hacer la relación de 60 minutos están en 1 hora, 130 minutos X, y obtengo el resultado de 2,17, que lo tengo que dividir por los 7 días de la semana, y voy a obtener nuevamente el valor de 2,17 que lo ubico en la columna de tiempo. Me remito a la tabla de costo, obtengo que el valor de actividades domésticas es de 2,8, efectúo la multiplicación y obtengo un valor de 6,08. ¿Sí? En el caso de vóley, la paciente practica 1 hora 3 veces a la semana. ¿Sí? 1 por 3 igual a 3, dividido en 7 me da un valor de 0,43. Me remito a la tabla de costo, obtengo un valor o un factor de 6,06, registro en tabla, efectúo la multiplicación. ¿Sí? También me menciona de que la paciente duerme 8 horas por día, el factor que corresponde a dormir es 1, y efectúo la multiplicación correspondiente. Ahora me ubico en la columna de tiempo. Tengo que tener en cuenta que la columna de tiempo siempre me tiene que dar 24 horas, ¿sí? Y las horas que me faltan para llegar y completar esas 24 horas, yo las debo registrar como horas restantes. En este caso, las horas restantes corresponden a 6,26.
El factor teórico para horas restantes es de 1,4 y al efectuar la multiplicación me da un valor de 8,76. Posteriormente me ubico en la última columna y debo realizar una sumatoria, ¿sí?, de esa columna. Debo sumar 9,28 más 6,08 más 2,6 más 8 más 8,76 y a ese valor que yo obtenga lo debo dividir por las 24 horas y de esa forma obtengo el NAF o nivel de actividad física de la paciente. En este caso, al hacer la sumatoria y a dividirlos por las 24 horas, obtengo que el nivel de actividad física de Rebeca es de 1,44. Efectúo la multiplicación de la tasa metabólica basal por el nivel de actividad física y obtengo que el requerimiento energético de Rebeca es de 2066 kilocalorías por día. Luego debo realizar el adicional por semestre de embarazo, ¿sí? Puedo hacerlo de dos formas, ya sea sumar el adicional teórico o debo hacer el adicional por secreción láctea, ¿sí? ¿Cómo debo saber si debo optar por uno o por otro? Debo tener en cuenta los datos que me da el ejercicio. En este caso, el ejercicio me dice que la secreción láctea es de 800 mililitros y me está orientando de que yo tengo que seguir esa ruta, ¿sí? Pero a los fines del ejemplo vamos a seguir los dos caminos. Comencemos por el adicional teórico, ¿sí? Nos remitimos a la tabla. Sabemos que Rebeca se encuentra tiene su niña 5 meses, su bebé tiene 5 meses, por lo cual ella se encuentra en el primer semestre de lactancia, ¿sí? Y el adicional podría ser de 505 calorías o de 675 calorías. ¿De qué ¿de qué depende que yo elija un valor o elija otro? Va a depender de si es que la mamá tiene o no tiene reservas, como dice el cuadro, ¿sí? ¿Cuándo sé que esa mamá tiene reserva? En el caso de que una mujer en periodo de lactancia haya una diferencia de 3 kilos o más, yo puedo decir que esa mamá tiene reserva, ¿sí? En el caso de Rebeca, que ya tenía un peso inicial de 64 kilogramos y un peso actual de 68 kilogramos. Entonces, puedo decir que debería utilizar el valor que se encuentra en tablas de 505 calorías que corresponde a madres con reserva, ¿sí? Realizo la sumatoria y puedo decir que Rebeca, para cubrir su requerimiento energético, necesita 2.571 calorías por día, ¿sí? Ahora vamos a ver la opción por secreción láctea. Tengo que tener en cuenta el valor teórico de cuánto le cuesta al organismo producir 1 mililitro de leche. En este caso, por cada mililitro de leche, el cuerpo consume 0,67 calorías. Y ahí nos preguntamos, ¿cuánto de leche produce Rebeca? Y debo relacionar esto, ¿sí? Entonces hago la relación. 1 mililitro de leche le cuesta al organismo 0,67 calorías. 800 mililitros van a ser X, ¿sí? Entonces yo voy a poner 800 mililitros por 0,67 dividido 1 mililitro y el resultado que yo voy a obtener va a ser 536 calorías, ¿sí? Pero recordemos también el aporte teórico que me dice que solamente hay un 80% de eficiencia de utilización. O sea que yo me tengo que asegurar esos 800 mililitros, haciendo la siguiente relación, ¿sí? Para una producción láctea de 800 mililitros, yo le debería aportar a Rebeca 536 calorías. Pero esas 536 calorías de eficiencia de utilización es del 80%. Y yo me tengo que asegurar una eficiencia de utilización del 100%. Entonces van a ser más cantidad de calorías. Entonces pongo 100% por 536 calorías dividido 80%. Y el resultado que yo obtengo es que para asegurarme la producción de los 800 mililitros de leche, yo le tendría que sumar o adicionar a Rebeca 670 calorías.
Pero acá debemos también hacer un stop. Tenemos que tener en cuenta que uno de los propósitos es que la mamá recupere su peso. ¿Y de qué forma va a recuperar su peso? Va a ser movilizando las reservas que se han formado durante el embarazo, ¿sí? En este caso, haciendo el ejercicio anterior, nosotros vimos de que Rebeca tenía 4 kilos de reserva, que nosotros vamos a pretender, vamos a intentar de que ella movilice esa reserva. Entonces, vamos a restarle a ese aporte que recién acabamos de calcular de 670 calorías, 170 calorías, ¿sí? De esa forma obtenemos que el adicional que le tenemos que dar a Rebeca por la producción láctea es de 500 calorías. Si nosotros comparamos los dos valores, la verdad que la diferencia es mínima, ¿sí? ¿Y qué podemos concluir? Podemos concluir que Rebeca, la mamá que se encuentra en un periodo de lactancia, en el primer semestre de lactancia, requiere la cantidad de calorías que va entre 2.571 a 2.566, o al revés podemos decir 2.566 a 2.571 calorías para cubrir sus necesidades en este periodo de lactancia, ¿sí? Ahora continuamos con otro ejercicio. El ejercicio que sigue es el ejemplo de un lactante. En este caso, el requerimiento del lactante de 4 meses, considerando las 3 posibilidades de alimentación, ya sea leche materna, fórmula láctea o que recibe ambos. El peso actual de este lactante es de 6,5 kilos y su peso al nacer fue de 3,3 kilos, ¿sí? Para poder resolver este caso debemos utilizar la tabla de requerimiento energético del lactante, ¿sí? Recordando que para ingresar a la tabla ingresamos por los meses del niño, que tenemos que tener en cuenta el tipo de alimentación que recibe, que en este caso se trata de un niño, nos ubicamos en la columna de varones, y como así también en el espacio de la tabla que me brinda la información en kilocalorías, kilogramos día. El ejercicio me pide que yo calcule las necesidades considerando los 3 tipos de alimentación. Porque yo tengo que extraer el dato que corresponde a los 4 meses, ya sea si el niño es alimentado con lactancia materna, extraigo el valor de 79 kilocalorías, kilogramo día. Si es alimentado con fórmula láctea, debo extraer el valor de 86 kilocalorías, kilogramo día. Y si es alimentado con ambos, sea lactancia y biberón, debo extraer el dato de 82 kilocalorías por día. Resolvamos el ejercicio. Al relacionar el peso del paciente, hoy que tiene 4 meses, que es de 6,5 kilos, y al multiplicarlo por los datos extraídos a tabla, yo puedo decir que si el niño es alimentado con leche materna, su requerimiento energético es de 513,5 kilocalorías por día. Caso que el niño sea alimentado con fórmula láctea, el requerimiento energético del lactante de 4 meses es 559 kilocalorías por día. Y en caso de que el niño reciba ambos tipos de alimentación, leche materna y biberón, su requerimiento energético sería de 533 calorías por día, ¿sí? Y ahí terminaría el ejercicio. Nosotros le podemos pedir, en el caso que tienen que resolver en el trabajo práctico, se tiene que seguir el mismo procedimiento que yo acabo de seguir. Pero los ejercicios, en otros ejercicios que posteriormente realizaremos, generalmente se pide un tipo de alimentación, ya sea lactancia materna, ya sea fórmula láctea o que sea ambas, y ahí con el resultado que obtenemos concluiría el ejercicio, ¿sí? Ahora veamos el último punto, que es la alimentación de un niño, ¿sí? Para ello le presentamos el caso de un niño de 4 años que pesa 16 kilos, 800, mide 101 centímetros y realiza una actividad moderada. Y la pregunta que nos planteamos es, ¿cuál es su requerimiento energético diario? Para ello podemos seguir 2 caminos también. En este caso, por ejemplo, aplicando la ecuación polimodal cuadrática, realizamos el reemplazo de la ecuación
y obtenemos que el gasto total energético de este niño es de 1.299,21 calorías día. ¿Sí? Acá tenemos que tener en cuenta además el adicional, ese adicional que lo podemos hacer multiplicando por el factor de crecimiento que es 1,01, o podemos recurrir a la tabla donde extraemos los gramos de peso ganado por día en función de la edad del paciente. En este caso estamos por el grupo etario de 4 a 5 años y extraemos que los gramos de peso ganado corresponden a 5,5. ¿Sí? Lo relacionamos con que cada gramo de peso ganado le cuesta al organismo 2 calorías, ¿sí? Multiplicamos 2 calorías por 5,5 y obtenemos un valor de 27,5 calorías, que es lo que le deberíamos adicionar al gasto total energético, ¿sí? En este caso, siguiendo la ecuación polimodal cuadrática, le podemos decir que este niño de 4 años que pesa 16,8, mide 101 centímetros, realiza una actividad moderada y su requerimiento energético diario corresponde a 1.326,5 calorías por día. ¿Sí? También podemos directamente remitirnos a la tabla de requerimientos de energía para varones, con diferentes niveles de actividad física, ¿sí? Nos ubicamos en la columna de actividad moderada, extraemos el dato en kilocalorías, kilogramos por día, lo relacionamos con el peso del paciente que era de 16,8 y obtenemos un valor de 1.293,6 calorías. Recordemos que podemos realizar el adicional multiplicando por el factor de crecimiento de 1,01 o podemos remitirnos a la tabla de ganancia de peso considerando que eran 2 calorías por cada gramo de peso ganado. En este caso, en la tabla, el dato que extraíamos era de 5,5 y el resultado de multiplicar 2 por 5,5 era 27,5. Y se lo adicionamos al resultado, al dato extraído de la tabla y obtenemos que el requerimiento energético ¿cuál es el requerimiento energético del niño respondiendo a la pregunta que nos hace el enunciado? ¿Sí? Con esto concluimos el acompañamiento relacionado al desarrollo del trabajo práctico número 4. Recordamos los horarios de consulta y también que estamos cerca del primer parcial, ¿sí? Una vez que concluyamos el TP número 5 ya corresponde la realización de la evaluación parcial. Es que los invitamos a las clases de consulta y estamos a su disposición, así que muchísimas gracias.